Nos acompaña Manuel Collazo. Manuel es el vicepresidente de la Red Nacional de Iglesias y Ministerios Cristianos aquí en los Estados Unidos. En inglés se conoce como el National Christian Churches and Ministry Network. Manuel, un saludo a toda la audiencia de Prediquemos. Pues un placer estar con ustedes en este momento, a través de este medio, eh, y deseo ricas y abundantes bendiciones para todos. Manuel, háblanos un poco acerca de ti, de tu trayectoria. Tú has ocupado varias posiciones de liderazgo, así que háblanos un poco de eso y dinos en qué ciudad de los Estados Unidos estás ubicado. Bueno, ahora mismo resido en la ciudad de Castleberry, en el estado de la Florida, al sur de los Estados Unidos. Castleberry se encuentra al norte de Orlando. Llevo residiendo aquí desde el 1989, donde comencé a trabajar y servir como uno de los líderes de una de las iglesias Discípulos de Cristo locales. Yo empecé mi trayectoria con el ministerio del reverendo Lucas Torres, aquí en la ciudad de Orlando, Florida, para 1989. Ahí fue que comencé a aprender lo que era administrar una iglesia bajo ese gran líder que fue Lucas. Ahí empecé a trabajar en los ministerios de mayordomía. Empecé a aprender a hacer presupuesto de iglesia. Mi trasfondo anterior era en el mundo de los negocios y específicamente yo estoy entrenado como un arquitecto de sistemas. Yo trabajo mucho diseño para sistemas de gobierno, que es un trabajo sumamente lógico, pero no traduce directamente al trabajo ministerial. Durante muchos años he aprendido a trabajar los aspectos de fe en el aspecto ministerial y en el aspecto administrativo de una iglesia, lo cual nos llevó a pensar y soñar en el ministerio que conocemos hoy día como la red o el network. Háblanos y defínenos, por favor, qué es la Red Nacional de Iglesias y Ministerios Cristianos. ¿Qué es el network? El network es varias cosas, pero principalmente es el compañero de fe en el camino ministerial para ministerios locales. Antes las denominaciones tenían el poder monetario para poder tener un sistema de apoyo para sus congregaciones. Con la merma que ha ocurrido a través del sistema denominacional, las iglesias cada día se encuentran más y más solas e independientes trabajando y acaban recurriendo a servicios voluntarios de gente de fe que con mucho amor hacen su trabajo, pero no necesariamente están al día en lo que la ley requiere para la administración de una iglesia. Hoy día las leyes están cambiando literalmente cada 6 meses hay una ley nueva y tenemos que medir cómo eso puede impactar a una congregación. Una de las labores que hacemos en la red, por ejemplo, es la evaluación del paquete de compensación ministerial. Y encontramos que muchas iglesias están pagando a sus pastores tal y como lo hacían para los 1960. El problema es que la ley ha cambiado tanto que la mitad de las formas que le están pagando al pastor o son ilegales, o le van a causar una penalidad a la iglesia, o le van a causar una penalidad al pastor. Por lo tanto, nosotros analizamos toda esa data, vemos cuál es la comparación, analizamos presupuestos, trabajamos con todos los aspectos administrativos, vemos pólizas de seguro de las iglesias, vemos que tengan la cubierta correcta, no que simplemente le vendieron algo que ellos podían pagar. El objetivo es mejorar el ministerio que la congregación y ese llamado que Dios le ha dado a un pastor para llevar a la comunidad sea más efectivo. Muchas veces tratamos de hacer lo mejor posible para el Señor, pero a veces en ese proceso dejamos caer muchos aspectos que son de impacto a la iglesia y al ministerio. La red trata de cubrir todas esas áreas, proveerle información al día, corriente, cómo puede impactar a la iglesia, cuál es el significado, dónde están en su potencial de ofrendar al Señor y dar una ofrenda generosa a Dios. Típicamente hacemos un presupuesto bien sencillo. ¿Qué hicimos el año pasado? Sumar unos dólares y ese es el nuevo presupuesto. Y no nos hemos preguntado cómo nos ha bendecido Dios, cuál ha sido
la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo compara eso con lo que estamos dando en realidad? ¿Y dónde podríamos estar? ¿Qué ministerio podríamos hacer si hacemos eso? La red es una organización de enlace. Dios bendice a las iglesias con talentos inmesurables, pero a veces no sabemos ni que existen. Si usted desea a alguien que le lleve a la Tierra Santa y le dé un análisis completo, preciso, bíblico de lo que usted está viendo en el terreno, nosotros tenemos esos recursos disponibles. Si usted necesita trabajar y adquirir una propiedad nueva para su congregación o desea mudarse a la propiedad adecuada, una de mis pasiones es el retiro ministerial. Quizás porque ya mi pelo es más blanco que lo que era antes, pero trabajamos con planes de retiro, los cuales dan un rendimiento adecuado para que un pastor se pueda retirar con dignidad. Uno de mis vecinos tiene un apartamento en la casa y uno de los inquilinos de ese apartamento fue un ministro retirado porque era lo único que podía pagar. Y eso pues le habla a mi corazón. Bueno, Manuel, entiendo entonces que la red es una organización que da servicios a iglesias. ¿Esas iglesias tienen que ser independientes o ustedes también trabajan con iglesias que forman parte de denominaciones? Trabajamos con el espectro completo de organización de iglesias. Tenemos en nuestro grupo iglesias que son completamente independientes y tenemos iglesias que son parte de organizaciones mayores y de denominaciones completas. Tenemos inclusive denominaciones a las cuales damos servicio. O sea, cubrimos todas las áreas. Nosotros no nos amarramos ni a ningún modelo específico. Tratamos de servir en la manera adecuada. Por lo tanto, si hay una iglesia que forma parte de una denominación, pero necesita comprar un nuevo terreno o asesoramiento con respecto al salario, esa iglesia puede acceder a trabajar con el network, ¿verdad que sí? Absolutamente. Nosotros podemos hacer, nuestros servicios son tan sencillos como un pequeño análisis de un paquete pastoral y cómo llegar a la posición correcta para compensar al pastor. Nosotros hemos desarrollado una serie de fórmulas para eso, o podemos entrar en un proyecto de simplemente adquirir una propiedad. Ahora mismo, si te fijas detrás de la pared mía, la pizarra, hay un plano, que es de una iglesia que precisamente es independiente y estamos trabajando con ella para remodelar una propiedad que están alquilando para darle mejor servicio al ministerio. Esa iglesia, cuando empezamos a hacer el análisis del préstamo que iban a tener que hacer, notamos que esos libros estaban fuera de orden. Hacer una auditoría completa a esa altura era muy costoso. Pues nosotros hicimos un paquete más completo que incluye reestructurar sus libros, desarrollar un programa de mayordomía adecuado, hacer una campaña para levantar los fondos para el proyecto, reducir la porción que tienen que financiar. Pusimos contactos con arquitectos, con ingenieros, estamos ayudándolos y guiándolos a través del proceso de permiso, lo cual a veces es extremadamente complicado y puede elevar los costos de construcción enormemente. Así que nosotros estamos trabajando con cualquier organización que necesite ayuda en el área administrativa ministerial. Pertenecer a la red de ninguna manera compromete los principios teológicos de una iglesia. Eso es correcto. La red no entra en diálogos o posturas teológicas. La red trabaja lo mismo. Tenemos iglesias bautistas que son parte de nuestra organización, tenemos iglesias Barton Stone que son parte de nuestra organización, tenemos iglesias discípulos que son parte de nuestra organización y tenemos iglesias que son simplemente completamente independientes. Y trabajamos con todas. Nuestros aspectos teológicos no entran en la parte administrativa, a menos que toquemos un punto que lo es y lo tratamos de analizar desde un punto bíblico y ministerial, por supuesto. Háblanos de cómo surgió la idea de organizar la red.
Mi socio, el pastor Rafael González y yo, llevamos muchos años, más de 30 años, dando consejería individual a las iglesias. Él trabajaba el área principalmente de real estate y seguros y el tipo de parte comercial. Y yo trabajaba el área de mayordomía. Y en un momento dado decidimos que debido a la necesidad que estábamos viendo en las iglesias, de crear una organización que proveyera cobertura completa a estas iglesias que no tenían apoyo, simplemente no tenían una organización a cual pertenecer. No nos interesaba venir con mandatos teológicos, sino simplemente proveerles esa ayuda administrativa, que es tan difícil de encontrar. Yo he hablado con presidentes de seminarios y les he hecho la pregunta, ¿por qué no se enseña administración de iglesia en el seminario? Y ellos me contestan que simplemente no es uno de los tópicos que están en el currículo, lo cual crea una laguna para personas que están desarrollando un ministerio de cómo hago esto. No estamos creando exactamente una tienda con inventario, esto es una iglesia, pero también tiene unas obligaciones legales, las cuales tiene que tener mucha cautela y mucho cuidado en hacer que se cumplan. Y nosotros proveemos ese servicio y nos aseguramos, de nuevo, nosotros asistimos a talleres todos los años, varios talleres durante el año, buscando, por ejemplo, cómo la nueva ley de impuestos afecta la iglesia, cómo puede afectar, por ejemplo, la ofrenda de una iglesia. Ese tipo de taller no es exactamente lo que van a enseñar en ninguna parte. Y al no haber una organización formal que trabaje estos asuntos administrativos, nosotros podemos llenar ese gap o esa deficiencia que existe, donde tú vas y le preguntas, por ejemplo, a tu ministro de área, que es un término que se usa bastante, o al ministro general o al pastor regional, mire, yo quiero adquirir un templo, ¿cómo lo hago? Ah, pues vamos a orar por ti. Y eso es muy bueno, eso es positivo. Pero ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo yo busco un terreno? ¿Cuál es el precio correcto del terreno? ¿Está ese terreno dentro de los valores del mercado? ¿La iglesia puede pagarlo? Yo he tenido congregaciones que vienen a mí y dicen, vi la iglesia perfecta para mi congregación. ¿Cuánto vale? 1.2 millones de dólares. ¿Cuánta gente tú tienes? 20. Es imposible. O sea, esos números no son reales. Pues los guiamos a empezar en un frente local, que en el área donde ellos estaban pueden trabajarlo, irlo desarrollando y ayudarlos a crecer la iglesia. Entonces, cuando ya llegaran a un número mayor, poder ir y adquirir ese templo perfecto para la congregación. Ahora que tú usaste la palabra local, ¿cómo la red trabaja con un ministerio local? Por ejemplo, la Iglesia del Valle se une a la red y es una iglesia independiente. ¿Cuál sería la relación de la red con esa iglesia? Nuestra relación comienza con lo que nosotros llamamos nuestro onboarding process. Es un proceso de traerlos a bordo, en el cual buscamos la información que existe de la iglesia para poderla colectar en un punto central. La iglesia recibe copia de todos los documentos que nosotros acumulamos. Nosotros mantenemos una copia en nuestras oficinas locales en Florida, y la iglesia local del Valle, por ejemplo, tendría su copia local. Los ayudamos a desarrollar un sistema para apropiadamente y debidamente contabilizar todos los fondos que entran a la iglesia y todos los fondos que salen de la iglesia. Le creamos un sistema de contabilidad en línea, el cual es auditado por nuestra bookkeeper, y si ellos no tienen nadie que lo pueda hacer, nosotros le hacemos el trabajo de ajustar y entrar la data al sistema de contabilidad. Le producimos los informes, los mantenemos informados constantemente sobre qué está entrando. Trimestralmente le producimos estados financieros al momento, y si tenemos data comparativa se la proveemos también. Si ellos tienen un sistema, por ejemplo, el que estaba mencionando que está detrás de mí en la pared del plano, ellos tenían ya data histórica, pues nosotros tratamos de preservar esa data histórica para que ellos puedan medir efectivamente su ministerio. Trabajamos la campaña de mayordomía si no han tenido una. Una de las preguntas básicas que yo le hago a todos los pastores,
¿cuándo fue el último mensaje de mayordomía que predicaste y cuántos has predicado en los últimos 2 años? Y muchas veces la respuesta es ninguno o uno. Y típicamente es cuando van a hacer el presupuesto de la iglesia. O sea que los guiamos en el proceso de todo lo que es administración. Tratamos de proveerle las herramientas para que ellos puedan llevar a la iglesia donde pueda estar. Manuel, háblame de los beneficios de pertenecer a la red. El gobierno de Estados Unidos tiene una ley, la cual es el Código de Rentas Internas Nacionales, Internal Revenue Service. Este código es un código sumamente extenso y voluminoso, pero hay una sección específica que trabaja con las iglesias. Esa es la 501C3. Esta es una exención contributiva a las iglesias, pero tiene ciertas características. Muchas veces pensamos, pues la iglesia no paga impuestos. Es mucho más que eso. Por ejemplo, el no tener 501c3, que es como se conoce, implica que la donación que una persona hace a la iglesia está sujeta a la interpretación de un auditor federal si es una donación o no lo es. Eso puede afectar significativamente cuánto dinero una persona está dispuesto, cuánto una persona está dispuesto a dar a una iglesia, porque si no lo puede deducir, muchas personas pues dejan de dar. El no tener 501c3 puede reducir literalmente la cantidad que la iglesia recibe en fondos. El no tener 501c3 implica que si la iglesia tiene una propiedad, está sujeta a los impuestos locales de propiedad del Estado, lo cual pueden ser bastante altos. Hoy día casi cualquier propiedad tiene un valor significativo y estamos hablando que puede mirar una factura de impuestos de $10,000 a $40,000 anuales. Si usted no puede pagar eso, pues usted debe tener un 501c3 o pertenecer a una organización que tenga un 501c3. También la red trabaja con nuestro 501c3, con la iglesia local y el Estado para buscarle la exención contributiva estatal. Ahora estamos hablando del sales tax, que es cuando usted va a comprar algo que le cobran un impuesto. La iglesia pues puede estar exenta de eso si tiene la papelería adecuada. Y nosotros pues trabajamos con las iglesias para buscar esa exención contributiva. De nuevo, con el propósito aquí no es beneficiarnos nosotros, es que la iglesia no tenga que pagar impuestos a los cuales no tiene que pagar si llena los papeles adecuadamente. La red también trabaja con una serie de cosas que se conocen como responsabilidad pública. Y son, por ejemplo, uno de los servicios que ofrecemos es el de background checks, el de básicamente trasfondo, investigación del trasfondo de la persona. Digamos que usted tiene un ministerio en el cual, y muchos de nosotros de nuestras iglesias lo tienen, que en el cual trabajan con niños. Tenemos una escuela dominical para niños, tenemos centros de nursery para los niños. Pues el personal que está ahí, la iglesia tiene una obligación de responsabilidad pública de hacer y tener en archivo un background check apropiado de estas personas que están trabajando ahí. Y algunas iglesias tienen un poquito de problemas con esto porque entienden que esto es un tema difícil o un poco de temoroso, no quieren ofender a los hermanos, pero es algo que la iglesia debe tener. Porque entonces si ocurriese algún incidente y la iglesia no ha hecho su responsabilidad fiduciaria pública de investigar a la persona que puso a trabajar con un niño o una niña y si ocurriese un incidente, pues la iglesia es responsable de ese incidente. Si hizo un trasfondo y detectó que la persona tenía un historial problemático, pues no significa que la persona no puede trabajar en la iglesia, pero no puede trabajar en esa área. Cortar la grama no hay ningún problema en la iglesia. Trabajar con los niños sí lo es. Por ejemplo, personas que han sufrido una quiebra, pues esa persona no debe trabajar con fondos de la iglesia. Puede trabajar en otras áreas, puede trabajar en la cocina, puede trabajar en el ministerio Ágape, pero en áreas de manejo de dinero, si la persona tiene problemas con dinero, pues usted no lo coloca. Y estas son las cosas que algunas veces los background checks revelan.
Un área que se nos acercaron recientemente a solicitarnos fue un aspecto de credenciales que no habíamos explorado antes. Y con esta situación de ICE, de inmigración a los Estados Unidos, algunas iglesias en algunos estados están emitiendo credenciales no para los ministros nada más, sino para la membresía, porque los estados están aceptando la credencial producida por una iglesia, siempre y cuando tenga ciertas cualificaciones, como un método de identificación adecuado. Varía por estado, esto está en sus comienzos, pero estamos trabajando para proveer ese servicio a comunidades de fe a un costo adecuado, porque en algunos casos los costos pueden ser altos. También tenemos acceso, como somos una organización grupal para otros suplidores, acceso a pólizas reducidas de seguros, los cuales toda iglesia debe tener. Los seguros de responsabilidad pública de la iglesia y seguros de propiedad de la iglesia tienen que ser adecuadamente vetados para asegurarnos de que tengan la cantidad de cobertura esencial y efectiva para la iglesia. En muchas ocasiones le venden a uno lo que uno puede pagar, o le dan un precio a uno sumamente razonable, sumamente bajo, pero también sumamente sin cubierta. Entonces, nosotros analizamos esos seguros, le buscamos el mejor precio, como es grupal, como parte de la red. El costo del seguro es o más bajo de lo que estamos pagando, o quizás unos centavos más altos, pero tiene la cobertura adecuada. Planes de salud para los pastores. Algunos pastores y algunos ministros no tienen un plan de salud adecuado. Nosotros miramos esa área también. Especialmente el área del retiro. El retiro ministerial es algo que nos toca mucho. Y, por ejemplo, si su plan de retiro no está devengando más de 3%, usted no está ahorrando dinero, usted está perdiendo dinero. Porque el costo de inflación es 3%. Y si su plan lo que le está prometiendo es que le va a dar el 1,5%, usted está perdiendo 1,5% por año por cada vez que usted tenga ese plan. Usted necesita estar en un plan que le produzca de 7 a 10% para usted poderse retirar adecuadamente. Menos de eso, ni siquiera está manteniendo par con la inflación. Otra área que nosotros trabajamos mucho con la iglesia local es el área de desarrollo de líderes y estructura de iglesia. En esto examinamos la estructura de las juntas que existen en la iglesia, cómo están organizadas. ¿Es una estructura piramidal o es una estructura bastante llana, flat, que puede ser eficiente? Enseñamos a los líderes a qué significa ser un líder, cómo se desarrolla eso. El área de mayordomía la tocamos en abundancia. Tenemos un taller que básicamente son 7 estudios bíblicos de mayordomía, los cuales cubren todos los distintos aspectos desde la mayordomía de la creación, la mayordomía de la identidad, que para nosotros los hispanos en Estados Unidos es tan crítica. La cubrimos en ese taller. También trabajamos con la preparación de presupuestos. Como había mencionado antes, los presupuestos en muchas ocasiones son hechos básicamente cuánto hicimos el año pasado, cuánto gastamos el año pasado, le sumamos unos dólares a eso o usamos hasta el mismo presupuesto y movemos hacia adelante. No hay un análisis. Y el análisis es crítico. Nosotros tenemos que poder hacer una introspección de dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos creciendo o, en algunos casos, cómo nos estamos encogiendo para saber si el ministerio está creciendo y está trabajando apropiadamente. Es como cuando uno va al doctor. Uno tiene que ver cómo el cuerpo está trabajando. Pues la iglesia tiene que pasar por un análisis similar. Y nosotros tenemos ciertos formularios que ayudan a ese análisis. Un área que es bien importante es la teneduría de libros auditada. Nosotros utilizamos el sistema de Intuit QuickBooks Online. Todas nuestras iglesias tienen una cuenta creada en él. Nuestra contable tiene acceso a él como a contable. Y nosotros estamos mirando qué está haciendo la iglesia y cómo lo está trabajando. Contestamos las preguntas de los tesoreros, ayudamos a los tesoreros en la codificación de los gastos y los depósitos. Tuvimos una ocasión que una tesorera con toda la mejor intención preparó el depósito, tomó un taxi para ir a donde iba y se le quedó el depósito en el taxi. Obviamente perdieron el dinero.
Cuando fueron, pues vamos al seguro, fantástico, vamos al seguro. Lo primero que le pregunté al seguro, ¿qué había en el depósito? Y ellos no pudieron contestar la pregunta. Por lo tanto, no había nada que reclamar, pero ellos no podían reclamar nada, no sabían lo que era. Los formularios que nosotros utilizamos, si lo hubiésemos usado, detallaba cuántos dólares había, cuántos cheques había, cuáles eran las cantidades, quién los escribió, toda la información necesaria para poder hacer una reclamación. También proveemos acceso a una herramienta, hemos analizado varias, de manejo de iglesia, el sistema de oficina de iglesia. Por ejemplo, el registro de niños cuando llegan, cuando usted está recibiendo un niño en su nursery, usted tiene que registrarlo y darle al padre una reclamación. Este es un niño que usted está recibiendo. Usted lleva al Londres una camisa y le dan un ticket. Usted debe hacer lo mismo por su iglesia. Pues este sistema tiene eso. Registra las donaciones, provee donaciones en línea, lo cual es una de las formas más efectivas para aumentar las contribuciones a la iglesia. Hoy día la gente no quiere andar con cheques, no quiere andar con dinero, quiere usar su tarjeta de débito. Y este sistema le provee la forma de ellos poder dar en línea. Mensajes de masa permiten con unos keystrokes o un golpe de tecla en la computadora enviar un mensaje a toda la congregación por texto que esté registrado para recibirlo. Por ejemplo, recordatorio, reunión de ancianos esta noche a las 7:30. Normalmente eso implica llamar a 18 personas para que vayan a la iglesia a las 7:30. Mientras que con un sistema como este, con un solo mensaje, usted mismo envía el mensaje a 18 personas automáticamente. Mensajes de correo electrónico, enviando el programa de una actividad que viene, el recordatorio. Muchas veces la gente no va a actividades no porque no quiere ir, es que sencillamente se les olvidó. Los sistemas de manejo de iglesia como Church Office Online, que es el cual nosotros damos acceso, le proveen eso y más. Tiene, por ejemplo, cuál es la relación entre miembros. José y María viven en la iglesia, pero tienen a Pepe, a Milna y a María, que son sus hijos. ¿Cuándo es el aniversario de los hermanos? ¿Cuándo son las fechas de cumpleaños de los niños? ¿Cuándo fue la fecha que hicieron profesión de fe y se bautizaron? Todo esto está en línea, disponible para el pastor y poder tomar notas y mantenerlas confidenciales y dar acceso al personal según sea necesario. Todas estas herramientas permiten la eficiencia del ministerio y llevarlo a una posición que donde no es tan trabajoso, sino que es más eficiente en el trabajo hacia la iglesia. Manuel, esto es fascinante. El trabajo de la red de iglesias y ministerios cristianos es verdaderamente necesario, sobre todo para muchas iglesias que se sienten abandonadas o pastores, pastoras que se sienten muy solos. Tengo entendido que la información se puede conseguir cuando uno escribe a info@nccmn.org. Info arroba las siglas de National Christian Churches and Ministries Network, que son nccmn.org. ¿Alguna palabra final para aquellas personas que nos están escuchando? De la misma manera, les invito a que visiten nuestro portal, las siglas que ustedes acaban de escuchar, nccmn.org. Ahí tenemos información adicional para ustedes y estamos a sus servicios. Que Dios les bendiga, les guarde y la paz del Señor esté con todos ustedes.